Bueno, hola, ¿cómo van? ¿Todo bien? Bien, Espero. profe, ¿y ustedes? Muy bien, todo muy bien. ¿Cómo les terminó de ir Hola, con hola, muy buenos días. cómo les terminó de ir con el examen? ¿Bien? Ese Pues silencio. eso no lo dice usted, ¿no, profe? Eso no lo ¿Cómo? dice usted. No, no lo he Eso nos calificado. lo dice usted, si nos fue bien. No lo he calificado, pero trataré de esta tarde ponerle la nota por allí. eh, pero no, no lo he calificado. Es el único que me hace falta. Trataré de hacerlo hoy para que ya tengan la nota. Uy, Eh, profe, lo- pues, la nota la subo al sistema, o sea, la subo al sistema del ITM. Listo, para que sepan que allá es donde aparece. Eh, bueno, entonces nosotros nos habíamos como desviado un poquito de las integrales. Yo les enseñé a hacer integrales simples y les enseñé el método de sustitución, simplemente pues como para que pudiéramos hacer algunas aplicaciones. Eh, no podemos olvidar que o sea, esos métodos donde podemos hacer aplicaciones con las integrales, con cualquier integral que nosotros realicemos, pues podemos aplicarlo. O sea, que cualquier función que sea continua en un intervalo y yo quisiera buscar el área bajo esa curva eh, y se puede hallar la integral, pues entonces se hace de la misma manera. Cuando me refiero a la misma manera es que siempre que yo vaya a calcular una función que esté allá dentro de ese intervalo y vaya a hallar su área bajo la curva, pues siempre voy a aplicar el segundo teorema fundamental del cálculo, que es hacer esto. ¿Listo? Entonces nosotros habíamos hablado de integrales simples y habíamos hecho integrales por sustitución. Y entonces yo allá les había dado 9 integrales que les dije, vea, con estas 9 integrales vamos a trabajar. Ahora pues le vamos a añadir a ese paquete de 9 integrales un montón de integrales más. ¿Listo? Porque miren que nosotros, por ejemplo, allá no tenemos la integral de tangente de x por dx. ¿Y por qué no tenemos la integral? Es que es muy difícil de hacer. No, esa integral no es difícil de hacer. Lo único que hay que tener en cuenta allí es que eh, esto tiene una identidad y que la tangente lo que significa es que esto es igual a seno de x sobre coseno de x por dx. Listo. Y al tener eso, pues entonces miren que lo que nosotros tenemos es una sustitución. ¿Y una sustitución cómo? Recuerden que yo les había dicho que siempre que nosotros tuviéramos una función metida dentro de otra y que escogiéramos eso como una u, eh, y su derivada diera lo que nos sobra cuando tenemos eso allí, pues entonces eso se hacía por sustitución. Este es ese caso. Este es ese caso. Miren que acá, si yo tomo a u igual al coseno de x, hago su derivada, el de u va a ser igual a menos el seno de x por dx. Noten que si yo separara esto, esto me quedaría como la integral de 1 sobre coseno de x por el seno de x por dx. Entonces miren que acá me está quedando esto. ¿Qué me está sobrando? Pues un menos. Ah, pues entonces saquemos ese menos al otro lado. Esto va a ser menos de u es igual al seno de x por dx. Y miren entonces que esto es una sustitución muy simple. Esto nos va a quedar como la integral de quién? De 1 sobre u por du, con un menos por acá. ¿Listo? Y esa integral es de las amigas de nosotros. Entonces, como es de las amigas de nosotros, pues esto va a ser igual a menos el logaritmo natural de el coseno de x más c. ¿Listo? Entonces, esta integral va a entrar a esas 9 que ya tenemos, hay que ponerla por allí. ¿Listo? Entonces, y hay integrales que no hemos hecho. O sea, miren que, por ejemplo, yo nunca les he dicho, hey, ¿cuál es la integral del logaritmo natural de x por dx? Listo. Entonces, ahora vamos a esas funciones elementales que tenemos por allí, vamos a tratarles de buscar
su integral, a ver qué pasa. ¿Y por qué no la hemos hecho? Ah, pues porque no era ni elemental, de pronto sí entraban en las sustituciones, pero yo quería que no tuviéramos mucha información para ese primer examen y que después íbamos a añadirle más integrales a esto. Entonces, esa de tangente hay que guardarla, ¿listo? Vamos a ponerla por acá para que ustedes sepan. La integral de tangente de x por dx es igual a menos el logaritmo natural de coseno de x o, bueno, más c, o también en muchas partes la podrían ver como, perdón, sin este menos, el logaritmo natural de la secante de x más c. Listo, son equivalentes las dos. Esas dos las podemos conseguir a partir de ahí. Listo, entonces hay que guardar esa también, hay que tenerla allí. Y de esa, pues, hay una similar. Pues ahí está la de la tangente, pues podemos hablar la de la cotangente. Entonces, la de la cotangente, sino que es que uno casi nunca hace integrales con cotangente, porque como la cotangente uno la podría pasar a otros valores, pues entonces casi uno nunca lo hace, pero es muy parecido. Esto es lo mismo que tener el logaritmo natural del seno de x más c. O si lo quieren ver desde otro punto de vista, menos logaritmo natural de cosecante de x más c. Recuerden que eso tiene como una relación allí, la cosecante con la cotangente, el seno con el coseno y la secante con la tangente. Pero eso lo vemos la próxima clase. En este momento no. Entonces, lo que hacíamos con las integrales por sustitución, déjenme yo bajo un poco acá. Lo que hacíamos con las integrales por sustitución era que teníamos una función que tenía otra función allá adentro y que cuando derivamos esa función, pues nos quedaba más o menos así. Y entonces uno lo que hacía era tomar a u igual a g y claro, el de u iba a ser igual a g' por dx. Listo. Y entonces por eso podíamos hacer la sustitución. Ahora, en la integración por partes, lo que vamos a tomar es la multiplicación de dos funciones. Miren que ahora están multiplicadas y no hay una función dentro de otra. Si notan que aquí ya no le estoy poniendo otra función dentro de otra, sino que es una multiplicación. Entonces, para hacer esto nos tenemos que basar en lo que hacíamos con la derivación de la multiplicación. Si a mí me daban dos funciones y yo quería derivar, pues si yo quería derivaba a la primera función primero, la multiplicaba por la segunda y después le sumaba la derivada de la segunda función y la multiplicaba por la primera. Listo, eso era una forma de hacerse. Bueno, digo que es una forma porque esto es equivalente, porque como la suma es conmutativa, esto es equivalente a derivar primero la segunda y multiplicarla por f y después dejar la segunda y multiplicarla por la derivada de f. Listo, esas dos son equivalentes. Entonces, a partir de ahí surge las integrales por partes. Entonces, ¿cómo? Miren, yo voy a llamar, para ser un poquitico más funcional, voy a decir que en vez de derivar a f y a g, voy a derivar a u y a b. Listo. ¿Y por qué lo voy a hacer así? Ya les voy a explicar. Entonces, miren, esto va a ser igual a u por db, o sea, ponemos a u y le sacamos la derivada de b, y después le sumamos b y le sacamos la derivada a u. Y esa es la multiplicación. Si queremos, escribamos también esto por esa notación que está allí. Y entonces, cuando estoy hablando de esa notación, lo que estoy diciendo es que esto es así. Listo. De acá voy a despejar esta función. Y cuando digo que la voy a despejar, la voy a escribir así, como u por db va a ser igual a du, a la derivada de u por b, menos b por du. Listo. Y acá voy a tomar la integral. Voy a tomar la integral de esto, y voy a tomar la integral de esto, y voy a tomar la integral de esto. Cuando yo tomo esa integral,
Cuando yo tomo esa integral, aquí me va a quedar lo siguiente. Me va a quedar, lo voy a escribir con otro color, me va a quedar que la integral de u por db, recuerden que la derivada, la integral de la derivada es igual a la función que se tiene, o sea que esto va a ser igual a u por b, y a esto le vamos a restar b por du. Listo. Entonces, estoy tomando la multiplicación. Aquí no parece que hubiera una multiplicación. Miren que acá no parece que hubiera una multiplicación. Lo que estamos diciendo acá es que esto va a ser una función, que esta de acá va a ser una función, y que la otra función va a tener también el de x. Entonces, por eso la vamos a llamar db. Listo. Y entonces, de ahí es de donde parte el principio. Y entonces yo lo quería hacer con u y con b, es porque por ahí alguien, no sé quién, se inventó una forma de recordar esto, que de que cada vez que uno va a hacer una integración por partes, pues que uno, de lo único que se tiene que acordar es de una vaca sin cola vestida de uniforme. Listo. Entonces, ¿y por qué eso así? Ah, porque cada vez que yo vaya a resolver una integral que sea de este estilo, yo tengo que acordarme de que la forma de resolver la integral es u por b menos la integral de b por du. Entonces, mucha gente no se acuerda de eso. Entonces, alguien se inventó esto, que dice que para acordarse de ese método es una vaca sin cola vestida de uniforme. Ahorita les voy a decir por qué eso es importante. ¿Listo? Bueno, entonces, lo que viene acá, pues es simplemente esa deducción que acabé de hacer allí. Miren que acá está la formulita que les acabé de dar allá. Esta es. Esto. Esa es la formulita que les acabé de dar allá arriba. Y pues otra cosa que hay que tener en cuenta para resolver este tipo de integrales es que hay una palabrita que otra vez se la inventó alguien y para mí es muy funcional. La palabra es liate. Es una palabra que uno no se va a acordar casi de eso, pero ahora que estamos haciendo integrales la deberían de recordar siempre. El liate. ¿Qué es el liate? El liate lo que representa es qué tipo de función estoy tomando. Cuando yo les escribo a ustedes la integral de x por e a la x por dx, pues les estoy dando dos tipos de funciones allí. O cuando les escribo e a la x por el seno de x por dx, pues les estoy dando dos tipos de funciones que son en su mayoría de estas 5 formas que hay acá. Nosotros, por ejemplo, estas no las hemos visto. En un par de clases las vemos. Listo. Eh, entonces, miren que ahí tengo funciones de todos estos estilos que están acá. Podría también poner por decir x a la 3 por logaritmo natural de x por dx. Listo. Entonces, miren que ahí hay funciones de todos estos tipos. Cuando aparece solo la x, esto es una función algebraica. Cuando un número cualquiera está elevando a la x alguna cosa, eso es una función exponencial. Cuando tiene alguna función trigonométrica, pues es una función trigonométrica. Y cuando tiene algún logaritmo, pues es una función logarítmica. ¿Listo? Entonces, en la palabra liate, mírenla ahí cómo aparece. Listo, liate, en ese orden, la vamos a considerar siempre en ese orden, liate. Por eso es que hay que recordarla de esa forma. Entonces, cuando yo vaya a hacer esta integral, lo que me está diciendo el liate es que usted va a tomar a u y a db. Recuerden que la integral que vamos a resolver, déjenme ver si esto me deja hacer algo por acá. Recuerden que la función que vamos a recordar, la integral que vamos a resolver es u por db. Entonces yo tengo que saber quién es u y quién es db. Listo. Y entonces el liate, ¿qué es lo que está haciendo? Él me está diciendo, mire, usted por ejemplo en esta primera integral tiene dos funciones. Una de ellas es algebraica y la otra es exponencial. Listo, entonces tenés una función algebraica y tenés otra función que es exponencial. ¿Qué vas a hacer? En liate, ¿quién aparece primero? ¿La A o la T? No, perdón, o la E.
¿Qué aparece primero? La T. En Liate. ¿Qué Entonces aparece la A. primero? ¿La A o la E? La La A. A, La ¿cierto? Entonces, el U va a ser la función algebraica. Y el dB va a ser la función exponencial por el de x. Listo, así lo vamos a considerar. Listo. Por ejemplo, en la segunda que escribí allí, en esto acá tenemos una exponencial, esta es exponencial y esta es trigonométrica. Listo. ¿Qué aparece primero en el liate? ¿La T o la E? La T. La T. Entonces U va a ser igual a la trigonométrica y dB va a ser igual a la exponencial. Listo. En el tercero, esto es una algebraica y esto es una logarítmica. ¿Qué aparece en liate primero, la L o la A? La L. La L. Entonces la U va a ser logarítmica, o sea, va a ser el logaritmo natural de x, y la dB va a ser igual a x a la 3 por dx. Listo. Así vamos a considerar la U y la dB allá. Listo. Eso es lo primero que tenemos que aprender a hacer es cómo seleccionar esas dos, porque si aprendemos a seleccionar estas dos, pues entonces nosotros lo que vamos a tratar de evitar es que hagamos un procedimiento que después tengamos que retroceder, porque la integral que nos va a quedar aquí, esa integral que nos va a quedar acá, puede volverse más difícil. Y yo lo que estoy tratando de hacer es de simplificar esa integral. ¿Listo? Entonces, para que sepamos pues que siempre va a ser así. ¿Me entendieron esa parte o no? Necesito que la entiendan porque de ahí para adelante es hacer integrales. Sí, profe. O sea, esa fórmula es del IATE siempre se va a aplicar para la vaca. Sí, para la vaca, muy bien. Para escoger quién es la vaca y quién es el uniforme, pues por decirlo así. Ajá. Listo, quién es la U y quién es la DB. Bueno, entonces, miren que nosotros vamos a resolver. Nosotros vamos a resolver esta integral. Vamos a resolver esta integral, pero esa integral la resumimos. Esa integral, denme un minutico. Miren que nosotros lo que vamos a resolver es esa integral, U por dB. Pero cuando la vamos a resolver, tenemos que tener quién es U, quién es B y quién es du. Listo. Miren que nosotros aquí nada más tenemos a U y tenemos a dB. Entonces, cuando tengamos esa U, pues hacemos como lo mismo que hacíamos con la sustitución. La derivamos. ¿Cuál es la derivada de U? Pues va a ser de X. Listo. Y entonces miren que ahí ya tuvimos quién es el de U. Listo. Y no tenemos B. Entonces, ¿qué hacemos para encontrar B? Pues integramos esta la vamos a integrar. Y esto va a ser igual a E a la X. Entonces, y siempre vamos a hacer eso. Entonces, miren que acá ya tenemos todos los elementos que necesitamos para resolver la integral. ¿Cómo se resolvería entonces esa integral que tenemos allí? Déjenme, yo me la robo y nos vamos a donde haya más espacio para que no haya tanto ruido. Listo. Me la traigo para por acá. Vamos a ver si me deja. Sí. Listo. Ahí está. Me quedó faltando algo, pero lo volvemos y lo ponemos. Esto va a ser dB es igual a E a la X por dx. Entonces, tengo, ya aquí ya apliqué el liate. Entonces, lo que tengo acá, la integral que tengo que resolver es X por E a la perdón. Lo que les quería mostrar acá es que recuerden que esto es U por dB va a ser igual a U por B menos la integral de ¿quién? De B por du. Listo, entonces yo lo único que tengo que hacer para resolver la integral esta que tengo acá es sustituir eso. Entonces, ¿quién es U? Pues la U es X. Esto, aquí me falta una E a la X. ¿Quién es B? B es igual a E a la X. Resto, porque esto acá me está diciendo que reste. La integral de B, pero la integral de B es E a la X por du. Y du es igual a dx. Entonces, miren que aquí ya quedó
O sea, esto que yo tenía acá empezando, para hacer la integral, ahora quedó de esta forma. ¿Qué pasó? Que todavía tenemos que integrar, pero esa integral que tenemos ahí debería de ser amiga de nosotros. O sea, si no es porque entonces hay que hacerle otro procedimiento, eh, bien sea por sustitución o bien sea por, por integrales simples, pero miren que esa integral ya se supone que la podemos hacer. Entonces, la solución de esto, en verdad, va a ser x por e a la x menos e a la x más c. Y listo, eso es todo. Ahí estaría la solución a esa integral. ¿Me entendieron más o menos o no? Ah, se Hombre, están sí, ya más o durmiendo. menos. Ya le vamos cogiendo ideas. Cuando, ¿Qué esperar con nosotros? cuando no es que el computador está molestando, es que ustedes están durmiendo. Entonces, ¿qué hacemos pues? Hay que ponernos las pilas pues, porque si el computador molesta o el internet, entonces se quejan que porque que tan maluco es o que siempre el computador ahí molestando. Pero cuando está la clase funcionando bien, ustedes están dormidos. Entonces, ¿qué hacemos? Profe, está haciendo Eso mucho frío solamente pasa hoy. los sábados a las Ah, 8. pero se tienen que poner, o sea, uno se levanta, se toma un par de cafés, desayuna bien desayunadito y se sienta ahí, pone la carrera de ciclismo a un lado y se ponen ahí a ver la clase, bien elegante. Ok, Es que la estamos procesando. ok, espero que sí, espero Nos va a que eso tener que sea dar la así. receta del café. Nos tiene que dar la receta del café, profe. No, es fácil, es calentar el agua y echarle café. Y La ya con cantidad de eso. café, la dosis de café. Ah, no, hay que echarle bastante café, que eso quede negrito, bien negro. Ahí hay que ser, ahí hay que ser sin piedad al café, hay que echarle bastante para que eso les levante el ánimo de una vez. Sí, hoy está haciendo mucho frío y es que anoche llovió toda la noche, entonces sí, está maluquito, pero no vamos a ponerle ganas que este tema es de esos temas. O sea, muchachos, miren, cuando ustedes salen de integral, al fin y al cabo, lo que ustedes tienen que tener en su cabeza y lo que deben de tener siempre presente es que ustedes tienen que tratar de hacer tres tipos de integral. Las integrales simples las tienen que conocer, tienen que saber hacer sustitución. O sea, para cualquier otro curso que ustedes vayan a ver, el profesor como mínimo les va a exigir esas tres formas de integrar. Integrales simples, integrales por sustitución e integrales por partes. Esas son las tres que más se usan. Y si ustedes no aprenden a hacer esas tres, pues entonces va a ser bien complicado. Después, pues sí, hay otras más complicadas que vamos a ir haciendo después, pero, pero vamos paso a paso porque no es llegar y llenarnos de información tan rápido. Las próximas las tres clases que vienen, son tres clases muy difíciles y yo les voy a mostrar por qué van a ser difíciles. Porque vamos a hablar mucho de trigonometría y como vamos a hablar tanto de trigonometría, pues entonces se vuelve muy tedioso. Listo, pero de resto, integrar es prácticamente eso. Y ustedes van a ver que cuando estemos haciendo esas de trigonometría, pues lo que estamos tratando de conseguir es una por partes o una por sustitución o una por integrales simples. Listo. Allá arriba había otra. La otra que tenía allá arriba era esta. X a la 3, si no estoy mal, por logaritmo natural de X por dx. Porque la otra que tengo, la otra que puse, la voy a dejar para un poquitico para después porque es un poquitico más difícil, pero no después dentro de un año, no, la vamos a hacer ahorita más tarde, pero todavía no. Miren esta, ¿cómo es que era? Entonces recordemos, tenemos el liate para escogerlas, listo, y tenemos la vaca, que U por dB va a ser igual a una vaca sin cola vestida de uniforme, listo. Entonces, que habíamos escogido allá en el Liate, ¿se acuerdan? ¿O lo recuerdan? ¿Quién era U y quién era DB? U era logaritmo natural y de B era x a la 3. Por DX, listo. ¿Qué hacemos con esta? Porque recuerden que tenemos que conseguir la U, la B, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos con esta? Con esta primera, ¿qué hacemos? Aquí escribimos de U y ¿cuál es la derivada del logaritmo? La derivada del logaritmo es 1 sobre X por DX, listo. Y tengo que integrar a X a la 3. ¿Cuál es la integral de X a la 3? ¿Se acuerdan?
X a la 4 X a la 4. dividido 4. Muy bien, listo. Ya. Listo, entonces ya tenemos todos los elementos para hacer una integral por partes. Entonces vamos a hacer la integral por partes. Esa integral, ¿a qué va a ser igual? Pues va a ser igual a u por b. Entonces, al logaritmo natural de x por b, que va a ser igual a x a la 4 sobre 4. Le vamos a restar porque acá hay una resta, ¿listo? ¿Qué le vamos a restar? Le vamos a restar la integral de b por du, y du es así. Entonces uno dice, ay, eso tan difícil. No, mentiras. Ya terminamos, muchachos. Miren lo que nos va a quedar, Vamos a escribir esto bien. Casi siempre se pone primero la algebraica y después la logarítmica, o siempre es primero la algebraica y después las otras funciones, porque las otras funciones, pues casi siempre tienen su argumento precedido de algún valor, y entonces cuando se pone después de eso, es ponerlo así, entonces es mejor escribirlo así para no tener que escribir tanto paréntesis. Menos, vamos a simplificar. Aquí nos sale un cuarto, que es la constante, y miren que las x se cancelan. Y miren lo que nos quedó acá, x a la 3 por dx. Les dije que supuestamente esta integral que nos quedaba acá debería de ser de las que ya conocemos. Miren la que sí. Entonces vamos a terminarlo. Listo, esto es igual a ¿quién? A x a la 4 sobre 4 por logaritmo natural de x menos un cuarto. ¿Y cuál es la integral de x a la 3? Ya la habíamos hecho. Es igual a x a la 4 sobre 4 y todo esto más c. Escribámoslo bonito. Esto va a ser igual a x a la 4 sobre 4 por logaritmo natural de x menos un 16avo de x a la 4 más c. Y listo, esa es la solución. Miren ya las soluciones que nos están dando. Yo, cuando empecé a estudiar matemáticas, yo me acuerdo que nosotros nos íbamos en la universidad, mantenían los salones abiertos, ya no, eso ya no lo hacen porque como ya llenaron los salones de tecnología, entonces no pueden dejar los salones abiertos porque los amigos de lo ajeno se apropian de eso. Pero antes dejaban los salones abiertos, entonces uno llegaba y se sentaba con sus compañeros a resolver ejercicios allá. Y en un momento uno empezaba a hablar de algo y empezaba a ver que cada vez que uno iba haciendo algo nuevo, pues que las ecuaciones o las soluciones que iban dando iban siendo, pues tenían como más complique. Y miren que sí, nosotros empezamos con una integrales simple y miren ya dónde vamos, miren ya los resultados que nos están dando, unas integrales bien raras. ¿Listo? Entonces miren ahí, eso es saber estas dos cositas, y si yo sé estas dos cosas, pues entonces esto se vuelve simple en sí. Entonces alguien me va a hacer la pregunta, yo sé que en algún momento me la van a hacer, profe, ¿y cómo diferencio una por partes de una sustitución? Ah, ustedes ven acá una función dentro de otra. ¿La ven o no? ¿Ven alguna función que está dentro de otra? Pues no hay. Listo. Sino que estoy multiplicando funciones. Entonces, como estoy multiplicando funciones, pues entonces esa es la que es por partes. Y cuando una función está dentro de otra, pues es por sustitución. Muchachos, otra de esas que tenemos que guardar, de las que tenemos que añadir, dime. Se puede dar que sea que sea por sustitución y por partes a la vez. Yes, ahorita te voy a poner una así. Listo. Pero yo quiero que primero entendamos el concepto y que tengamos bien claro cómo es el concepto. Y después de que tengamos bien claro el concepto, pues entonces le empezamos a meter esos compliques que vos estás haciendo allí. Claro, sí las hay. Y hay veces que hay que hacer partes más de una sola vez. Y ahorita les voy a mostrar eso, ¿listo? Entonces, lo que quería era añadirle una más a nuestra lista. Que ahorita se las mostré y les dije, ¿y esta por qué no está? Mírenla, aparece. ¿Y por qué apenas la vamos a hacer? Porque es una integral que se hace por partes. Y entonces ustedes dirán, pero es que ahí no está, ahí no hay como una multiplicación. Sí, hay una multiplicación. ¿Cuál es la multiplicación? La multiplicación es esta por esta. Entonces, ¿qué tipo de funciones hay allí? Allí hay una algebraica, pongámosle un 1 por acá, hay una algebraica que es un 1 y hay una logarítmica. En el liate, ¿quién va primero? La logarítmica. Entonces aquí vamos a poner que u es igual a ¿quién?
al logaritmo natural de x. Y que db, pues simplemente va a ser igual a dx. Que cuando yo haga la derivada de esto, pues la derivada del logaritmo es 1 sobre x por dx. ¿Y cuál es la integral de db y de dx? Pues b va a ser igual a x. Listo. Miren que ya yo tengo eso, tengo la solución. Porque ¿qué me va a dar? Miren lo que me va a dar. Va a ser u por b, y u por b lo que me va a decir es que esto es x por logaritmo natural de x, menos la integral de ¿quién? De b, que es x, por du. Y du es 1 sobre x por dx. Entonces esto va a ser igual a x por logaritmo natural de x menos la integral de dx. ¿Y cuál es que es la integral de dx? Pues ya la hicimos. La integral de dx es x. Entonces esto es igual a x por logaritmo natural de x menos x más c. Y esa es la solución. Una amiguita más que hay que guardar. Aprendas en esta, que esa es de las que sale mucho. De las que en algún momento sale. Entonces, para uno no tener que estar haciendo el procedimiento siempre, yo cuando les digo que se tienen que aprender esa, es porque yo no quiero estar haciendo el procedimiento siempre. Entonces, nada más lo quiero hacer una vez y entonces decido reemplazar los valores allí. ¿Listo? ¿Estamos con eso? Sí. Entonces, listo. Entonces, miren, que el logaritmo aparezca es muy bacano porque miren que las que aparece el logaritmo, pues se vuelven como muy simples. Listo. Yo acá quisiera ponerles una integral donde no sea el logaritmo el que aparece. Miren, le voy a poner la integral y le voy a meter una función trigonométrica. Voy a poner por decir acá x a la 3 por el seno de x por dx. Listo. Vamos a hacer esa integral. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer esta integral, pues otra vez por partes. Miren que ahí tenemos la multiplicación. Y si miramos el liate, pues primero va a estar la algebraica y después la trigonométrica. O sea que la u va a ser igual a x a la 3 y el db va a ser igual al seno de x por dx. Derivamos, la derivada de u va a ser igual a 3x a la 2 por dx. Y b, pues la integral del seno va a ser igual al menos coseno de x. Miren que aquí yo ya tengo que tener bien clara a mis amigas, porque aquí estoy integrando a mis amigas. Se supone que estas integrales que están saliendo acá, estas que nos están quedando acá, se supone que son nuestras amigas. Listo, yo no estoy tomando ahí funciones que no son amigas de nosotros, estoy tomando a las que son amigas de nosotros. Ahí debería de quedar eso. Si no, pues entonces podría hacer una sustitución, que como les dije ahora, lo hacemos un poquitico más tarde. Listo. Entonces miren, ¿qué pasa? Cuando yo hago la sustitución acá, cuando yo hago la sustitución, si yo vengo y voy a resolver, miren lo que me va a quedar. Me va a quedar menos x a la 3 por coseno de x. Yo de ahí estoy organizando. Ustedes dirán, pero ahí no está u por b. Sí, está u por b. Recuerden que el orden de los factores no altera el producto. Menos por fórmula de la vaca, menos coseno de x, y esto por 3x a la 2 por dx. Listo. Miren todo lo que nos quedó allí. Entonces, vamos a simplificar. Cuando yo voy a simplificar esto, me va a dar menos x a la 3 por el coseno de x más la integral de, va a sacar el 3 acá porque es una constante, x a la 2 por el coseno de x por dx. Y miren, nos acaba de quedar esta nueva integral. ¿Qué es? La multiplicación de esto por esto. O sea que, ¿qué hay que hacer allí? Sustitución. No, no, Derivar. no, Pues, no. Hacer partes de nuevo. Volver a hacer partes. Entonces, como hay que volver a hacer partes, entonces yo tengo que coger otra vaca. Y entonces, 1 va a ser igual a x a la 2, de b1 va a ser igual a coseno de x por dx. Y por acá, du1 va a ser igual a 2x por dx. Y b1 va a ser igual al seno de x por dx. Listo. Y entonces yo tengo esta formulita. Se supone que voy a seguir allí. Entonces si sigo allí, esto va a ser ¿cómo? Va a ser el menos x a la 3 que ya estaba allí por el coseno de x que ya estaba allí. Le voy a sumar 3 veces y voy a hacer la integral de esta que me quedó acá.
¿Listo? ¿Y qué me va a dar eso? Pues la vaca. Y la vaca me dice que esto es igual a ¿quién? A x a la 2 por el seno de x menos, por fórmula, la integral del seno de x por 2 veces x por dx. ¿Listo? Que cuando la simplifico un poco, me va a quedar, ¿qué? Me va a quedar menos x a la 3 por el coseno de x más 3 veces x a la 2 por el seno de x menos 6, y ese 6 ¿de dónde va a salir? Esperen que esto se tiene que cerrar para que compile. Esto va a multiplicar a esto y esto va a multiplicar a esto, pero acá hay un 2. Entonces este 2 va a salir, me va a quedar ese 6. Menos 6 por la integral de x por seno de x por dx. ¿Listo? Y eso es lo que me queda. Pero miren que todavía tengo esta integral. Y miren esta integral de nuevo. Esta integral tiene a este multiplicado por esto. Entonces, ¿qué hay que hacer de nuevo? Partes, ¿cierto? Hay que volver a hacer partes. Y entonces uno dice, ¿y entonces esa vaina cuándo se va a acabar? Dentro de 15 días. Exacto, correcto. Depende del grado del exponente, ¿cierto? Depende del grado del exponente, claro. ¿Y cuándo sacar? Dentro de 15 días, cuando ustedes tengan que presentar el examen. No, mentiras. Entonces, volvemos a hacer la vaca, listo. Entonces, U2 va a ser igual a Entrando en ¿quién? pánico, entonces, 3, 1. U2 va a ser igual a X, porque siguen siendo algebraicas y trigonométricas. Sí, depende del grado del exponente, muy bien. Y de B2 va a ser igual al seno de X por dx. Y entonces el de U va a ser igual al de X. Miren que ya prácticamente se acabó, desaparecieron las X. Y el B2 va a ser igual a menos coseno de X por dx. Miren que ahí entra un menos otra vez a jugar. Y entonces volvemos a aplicarla sobre la fórmula que llevábamos. Y la fórmula que llevábamos era esta. Entonces sigue allí. Esto va a ser igual a menos X a la 3 por el coseno de X más 3 veces X a la 2 por el seno de X menos 6, y abrimos el corchete para aplicar la vaca acá. Entonces, una vaca vestida de uniforme va a ser una vaca, aquí va a estar menos X por coseno de X, menos, por fórmula, la integral de menos coseno de X, y esta vez, si no, sin multiplicar nada ya, menos coseno de X. ¿Listo? Y esto se cierra para que compile. Entonces, ya vamos a acabar, muchachos. Está larga, esto está difícil. Listo, menos X a la 3 por coseno de X. Desde que en el parcial no nos ponga una con grado 10, todo está bien. De pronto, espérate a ver. Hay que esperar. Más 6X coseno de X. ¿Listo? Y No miren lo esto. sienten. Y esto acá, menos por menos da más, por menos da menos. Esto sigue un menos acá. 6 veces la integral de coseno de X por dx. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Y ya, la integral de coseno sí es fácil. La integral de coseno es seno. Entonces ya terminamos. Esto va a ser igual a menos X a la 3 por coseno de X más 3X a la 2 por seno de X más 6X por coseno de X menos 6 por el seno de X más C. Y esa es la solución a esa que teníamos allí. Muy difícil, eso muy difícil. Pero como los estudiantes muchas veces son muy entretenidos y les gusta sacar fórmulas para que las cosas se simplifiquen, pues por allá en algún momento un estudiante me enseñó a hacer esto. Entonces yo tengo X a la 3 por el seno o por el coseno, es que no me acuerdo. Creo que es por el seno. Sí, por De seno. X por dx. Listo. Entonces el estudiante que dijo, sí, profe, es que si hay unas algebraicas y unas trigonométricas. Vamos a resumir el proceso. ¿Cómo lo resumimos? Yo voy a hacer una tabla, donde acá voy a poner al X a la 3 y acá voy a poner al seno de X. Listo. Aquí voy a derivar. Y acá voy a integrar. Miren que estoy haciendo el mismo proceso que hacía en la vaca, pero simplemente estoy separando. Entonces voy a derivar hasta que esto me dé 0. Entonces derivo hasta que eso me dé 0. Entonces esto me va a quedar 3X a la 2, 6X, 6, 0.
Listo. Y voy a integrar hasta donde consiga ese cero. Entonces, la integral del seno, pues menos coseno de x. La integral del menos coseno, pues va a ser menos seno de x. La integral de menos el seno va a ser igual al coseno de x. La integral del coseno va a ser seno de x. ¿Listo? Y entonces por acá voy a poner un más, un menos, un más, un menos, un más, hasta donde se acabe. ¿Listo? Y voy a multiplicar de esta forma. Esta por esta, esta por esta, esta por esta y esta por esta. Y entonces miren lo que nos va a salir. Wow, aquí es de esas cosas que uno dice, hijo de madre, ¿por qué no nos enseñaste eso primero? Entonces, más por menos da menos. ¿Listo? Más por menos da menos. Más por menos da menos. Entonces nos va a dar menos x a la 3 coseno de x. Miren lo de arriba. La que sigue, menos por menos nos da más. 3x a la 2 por seno de x. Estoy multiplicando. Primero multipliqué estas dos, ahora multipliqué estas dos. ¿Qué sigue? Un más. ¿Más quién? 6x por coseno de x. ¿Qué sigue? Un menos. Menos 6 seno de x. Y le sumo el c. Y se acabó. Welcome to the new world. Nos estalló la cabeza en un momentico. Listo, miren qué fácil salió eso. Procesando. Miren qué fácil salió eso. Se vuelve muy simple al hacerlo así. Pero en verdad estoy haciendo el mismo proceso, sino que ese proceso que estoy haciendo, lo estoy haciendo resumido. O sea, miren que la primera sustitución que yo hice fue ¿cuál? X a la 3 y seno de x. ¿Cuál fue la segunda sustitución que yo hice? Fue x a la 2 y coseno. Listo, y así. Entonces, la cosa es que aquí en esta tablita se resume y listo, así sale de una. ¿Estamos con eso o no? ¿No les parece muy bacano como lo resumí de bacano el problema Así se final? pueden hacer todas las que Sí, la segunda vez sí quedó más fácil, quedó mejor. Mejor así, claro. Y por allá alguien dijo, así se pueden hacer todas. Allá iba. que la felicidad no es tanta. Que la felicidad nada más funciona, que esa felicidad nada más funciona para cuando yo tengo en el yate, ya comí. A ver si me entienden el ya comí. Ate en inglés es comí. Listo. Entonces nada más funciona para las últimas 3 letras del liate. Nada más funciona para las 3 últimas letras del liate. Y una de ellas tiene que ser algebraica. O no funciona. ¿Sí me entiende? Una de ellas tiene que ser algebraica y las otras, y la otra puede ser como les dé la gana. O puede ser una trigonométrica o puede ser una exponencial. Pero funciona en ese caso, no más. Entonces, ¿a qué me refiero? O sea, que si yo les digo a ustedes, muchachos, fácil. ¿Cuál es la integral? ¿Cuál es la integral de x a la 2 por e a la x por dx? ¿Cuál es la integral de eso? Entonces usted va a llegar y va a hacer la tablita. Aquí va a derivar, acá va a integrar. Aquí pone el x a la 2, acá pone el e a la x. Miren que es que nada más funciona con esta, porque esta es la que se va a hacer 0. Si yo empezara a derivarla a esta, no va a ser 0. Si yo empiezo a derivar el coseno o el seno, nunca va a ser 0. Ella se va a transformar. Entonces, miren que cuando yo hago esto, pues esto va a ser igual a ¿quién? A 2x. Y que cuando derivo me va a dar 2. Y que cuando derivo me va a dar 0. Listo, entonces ya terminé. ¿Cuál es la integral de e a la x? Pues e a la x. ¿Cuál es la integral de e a la x? Pues e a la x. ¿Cuál es la integral de e a la x? E a la x. Los signos, más, menos, más, menos. Listo, multiplico esta por esta, esta por esta, esta por esta. La solución a esta integral, va a ser igual a ¿quién? A x a la 2 por e a la x menos 2x por e a la x más 2 e a la x más c. Listo, esa es la solución. Ya, eso es todo. Y miren que no tuve que hacer todo ese otro proceso que
Uno casi siempre hace. No, ustedes están viendo la carrera. Muy Dicen, bueno, "No, muy bueno, Profe, profe. estoy digiriendo". Nada, imagínense, uno bien emocionado acá, entregándoles todo para que ustedes aprendan. Y ustedes por allá en otra cosa. Profe, esto es muy importante, le No estamos diga poniendo eso, mucha profe, que le No, atención. estamos prestando atención. No diga eso. Estoy molestando, profe, estoy estamos molestando. tomando los apuntes y todo. Estoy Nos molestando. sí. escuchamos, no podemos hablar. Nos parece muy interesante lo que acaba de decir. Que lo Listo, diga. Profe, pues. siempre tiene que haber la La algebraica. algebraica, sí, tiene que estar la algebraica. Si no está la algebraica, pues es bien complicado. Porque no se va a hacer cero, no va a haber un cero por allí, entonces ¿dónde paro? Listo. Pero entonces no se puede una algebraica y una logarítmica. Siempre tiene que ser esa antes. Ah, sí, tiene que ser cuando ya comí. O sea, tiene que ser primero la algebraica, después una trigonométrica o una exponencial, pero no puede ser con logarítmica. No, y ese qué pasa con con las algebraicas y las logarítmicas. Es que recuerden que la derivada de las logarítmicas, por eso es que no funciona, porque la derivada de las logarítmicas, porque recuerden que primero va a tomar la logarítmica, y la derivada de la logarítmica se vuelve una algebraica. Entonces, como se vuelve una algebraica, entonces ya, o sea, si yo tengo una algebraica con una logarítmica, es muy fácil porque como la otra se vuelve algebraica, entonces uno ya puede hacer operaciones algebraicas, no más. Estamos con eso, lo que les acabo de decir ahí. Porque es que, o sea, sí, uno tendería a meter la logarítmica, pero es que la logarítmica de por sí, cuando se mete allí, como su derivada es una algebraica, pues entonces ya todo se resume en cierto sentido en eso, en que vamos a trabajar nada más con algebraicas. Estamos. Ok. Hey, Pilas pues con esta, que la que viene es una cosa difícil. Listo. Es una cosa difícil de asimilar, porque en verdad el proceso es el mismo, pero es que es difícil de asimilar. Miren lo que va a pasar. Y de pronto ahorita intentamos hacer algo con esto, porque se me está ocurriendo que de pronto con lo de la tabla puede funcionar. Miren, me van a dar la integral de e a la x por el coseno de x por dx. ¿Cierto? Me van a dar esa integral. Entonces miren que ahí tengo una exponencial y una trigonométrica. En el liate, miren que esta fue una de las que puse allá arriba, la otra que les dije que más tarde hablábamos de ella. En el liate, si ahí me dan una exponencial y una trigonométrica, ¿a quién tomo como u y a quién tomo como db? Sería el coseno. trigonométrica de U. La U, el coseno. Listo. Y el db va a ser igual a e a la x por dx. Entonces, cuando yo derivo el coseno, eso me va a dar menos seno de x por dx. Y cuando integro la e a la x, pues me va a dar e a la x. No tengo ningún problema. Ahí vamos bien. ¿Cierto que sí? Sí, profe. Listo. Entonces reemplazo. Cuando reemplazo, miren lo que me va a quedar. Me va a quedar u por b, que va a ser igual a e a la x por coseno de x menos la integral de ¿quién? De e a la x por menos seno de x por dx, que es el de u. Entonces, si yo escribo esto simplificado, esto va a ser igual a e a la x por coseno de x más, porque este menos sale de allí, la integral de e a la x por seno de x por dx. Listo. Eso es lo que nos va a quedar allí. Y entonces miren, ¿qué pasó? Que listo, hice el proceso y miren lo que quedó. Volvió a quedar prácticamente lo mismo. Lo que cambió fue que ya no tengo al coseno, sino que tengo al seno acá. Listo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues volver a aplicar la vaca. Listo. Y tengo que volver a aplicar la vaca porque esa es una integral que se hace por partes. Entonces, esto va a ser igual a ¿quién? A U1 es igual al seno de x de U de B1 va a ser igual a e a la x por dx. Listo. Y entonces el du1, la derivada del seno va a ser el coseno de x por dx. Y la integral de e a la x va a ser igual a e a la x. Listo. Entonces, volvemos al procedimiento, lo volvemos a poner acá, pero ya con el avance que llevamos. Entonces, el avance lo que nos dice es que esto va a ser igual a ¿quién? A e a la x
por coseno de X más, y abrimos un corchete, U por B, y U por B va a ser igual a E a la X por seno de X menos la integral de ¿quién? De E a la X por el coseno de X por dx. Entonces miren lo que sucedió ahí. Yo no sé si se dan cuenta de lo que acaba de suceder allí. Claro, se volvió, quedó como la primera. Quedé con la primera, ¿cierto? Y entonces uno Sí, dice, y pero entonces ahora ¿qué hago? Déjenme, yo la simplifico un poco. O sea, en verdad lo que tenemos acá es que E a la X por el coseno de X por dx va a ser igual a E a la X por el coseno de X más E a la X por el seno de X menos la integral de E a la X por coseno de X por dx. Y entonces, miren, ahí nos quedó eso y la integral que estamos tratando de resolver, que es esta, está haciendo solución con ella misma. ¿Cómo así? Uno entonces, ¿qué hacemos ahí? Este tipo de integrales se llaman cíclicas. Y cíclicas porque miren que están repitiendo el ciclo. O sea, estamos volviendo a lo mismo. ¿Qué es lo bueno? Que nos aparece algo acá bien importante. Y es este signo menos. Que uno muchas veces odia los signos menos, pero en este momento, qué bueno que apareciste signo menos. ¿Listo? Qué bueno que apareciste. ¿Por qué? Porque ese signo menos lo que nos dice, es que no te está dando lo mismo, te está dando acá con un signo menos. Entonces, pasa esto al otro lado. Que si lo paso al otro lado, entonces miren qué trampa pues la que se inventaron estos manes para hacer esto. Entonces yo paso esto al otro lado, como él está restando, pasa ¿qué? Pues pasa a sumar. Entonces nos va a quedar E a la X por coseno de X por dx dos veces. Y esto nos va a quedar E a la X por coseno de X más E a la X por seno de X. ¿Cierto? Entonces lo que está a la izquierda, en verdad es igual a un dos veces la integral de E a la X por coseno de X por dx. Y eso va a ser igual a E a la X por coseno de X más E a la X por seno de X. ¿Cierto? Y miren que ese 2 lo puedo pasar a dividir. Y cuando yo pase ese 2 a dividir, pues no me va a quedar otra cosa que la integral de E a la X por coseno de X por dx. Miren que ya no tengo integrales al lado derecho. Y lo que me va a quedar es que esto es E a la X por coseno de X sobre 2 más E a la X por seno de X sobre 2. Y le pongo un C porque estamos haciendo una integral indefinida. Y listo. Esa sería la solución. ¡Wow! Eso, Profe, qué pena, lo va a subir un poquitico, por favor. claro. Esto no está difícil, no es una cosa complicada. Lo malo es el concepto que se está llevando allí. Listo. Ahí o más arriba. No, ahí está bien, muchas gracias. Ok. Lo malo es el concepto que se está llevando allí. O sea, de verdad, no estamos haciendo nada raro, estamos haciendo algo normal. Pero, ¿cómo así? Es que usted está resolviendo una integral. Y entonces, porque allá le resultó la otra, entonces pásela para el otro lado. Pues sí, eso es el concepto raro que aparece acá. Y sí, porque estamos haciendo lo mismo. Entonces, como estamos haciendo lo mismo, si siguiéramos ahí, nos vamos a quedar dando vueltas y dando vueltas y dando vueltas y al final no vamos a poderla resolver. Entonces, miren, la solución de esa integral es hacer ese truco que acabé de hacer allí. Listo. Es eso. Y entonces le estaba diciendo, voy a hacer una prueba, Yo esto nunca lo he hecho. Listo, entonces esto es hacer matemáticas, a ver si nos funciona el criterio y lo podemos usar así. Y entonces lo volvemos a aplicar. A ver, entonces vamos a hacer el método científico. Listo, vamos a ver si esto funciona. Si no, pues entonces no. Listo, lo dejamos así. Vamos a hacer la integral de E a la X. ¿Por quién? Era por coseno de X, ¿cierto? Por coseno de X por dx. Listo. Entonces voy a hacer lo mismo que hacía ahorita. Se supone que aquí voy a derivar y que aquí voy a integrar. Entonces, si lo hacemos con el ate, pues debería tomar primero acá al coseno, ¿cierto? Y acá a la E a la X. Derivo. Ya les voy a decir cuál es el criterio que voy a usar para tener esto. Entonces derivo, esto me va a dar menos seno de X. Derivo otra vez, entonces me va a dar
menos coseno de x. Cuando aparezca otra vez el coseno, ahí voy a parar. Listo. Pues estoy haciendo una trampa, entonces voy a ver si la cosa me funciona. Cuando me aparezca otra vez el coseno, ahí voy a parar. Y acá voy a dejar esto aquí. E a la x y e a la x. No, no me va a funcionar. Esto va a ser más menos, más menos. Entonces voy a multiplicar esta por esta y esta por esta. Es que ahí es donde yo les digo que no funciona. Porque miren que cuando yo vaya a hacer esto, pues me va a quedar. Miren que muy bonito. E a la x, coseno de x, ahí ya aparece. ¿Sí? Menos e a la x, seno de x. Miren lo que ahí aparece, pero es menos, no, es más. Porque menos por menos me da más. Miren, menos por menos más, entonces me queda más. Listo. Y ahí ya aparece otra vez el coseno. Listo, que se supone, terminémoslo acá, hagamos acá, apareció otra vez, yo creo que hay que ponerlo otra vez, seno de x, y acá llevarlo acá. Listo. Como aparece otra vez el coseno y me va a dar, bueno, aquí tenemos que hacer ciencia, o sea, poner el criterio para ver si siempre nos va a funcionar. Como nos aparece esto, otra vez, o sea, lo mismo que ya teníamos acá, como nos aparece otra vez, pues entonces, digamos que aquí vamos a poner un 2. No, mucho machete, eso es mucho machete. Y eso no funciona, no funciona. Olvidémoslo, olvidémoslo. Eso es mucho machete. Listo, entonces Como miren lo que dice no. Charlie. Sí, 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 no, eso es machete, eso corta, lo debe haber escrito con rojo para que no se notara la sangre. Listo, porque eso no funciona así. Listo, no funciona. Listo, entonces muchachos, pues esa es prácticamente la teoría de las partes. Las que aparecen diferentes o las que nos van a dar un proceso diferente van a ser estas de a la x por coseno de x, pero en sí, esa es como la teoría. Entonces vamos a hacer ejercicios, los voy a poner a hacer ejercicios para que miremos a ver cómo nos cuadra esto. ¿Listo? Entonces, bueno, no, alguien me hizo una pregunta ahora y ahora pues que voy subiendo acá me doy cuenta de que todavía me falta una parte allí. Listo. Déjenme, yo vuelvo por acá y hago una integral por acá. Pongamos que, pongamos x a la 2 y pongamos por acá coseno de 3x y esto por dx. ¿Qué estoy haciendo allí? ¿Qué estoy haciendo allí o qué es lo que pasa allí que por qué esta es diferente a las que ya hicimos? Porque no es por sustitución y por partes. Muy bien, sí, es por eso. Es por eso. Entonces, pero no es que tenga que hacer sustitución y partes aparte, no. Es que cuando esté haciendo la integral que me queda en partes, pues entonces tengo que hacer un procesito allí. U y de B, aplico el liate, aquí me va a quedar el x a la 2 y miren que acá me va a quedar es coseno de 3x. Listo, entonces, esto muy fácil. Si yo fuera a hacer esto me va a dar 2x por dx, es la derivada, pero si voy a hacer esta integral, pues me toca hacer sustitución. Entonces, pero eso es fácil. Listo, me toca hacer sustitución. Y como me toca hacer sustitución, pues entonces tengo que hacer un proceso, le tengo que añadir un proceso a las partes que ya tenía. Pero muchachos, miren, les voy a enseñar algo que si ustedes la cogen, ustedes no van a tener que estar haciendo tampoco la sustitución muchas veces. Listo, déjenme, yo escribo por acá. Si yo tengo la integral de una función cualquiera y acá lo que hay es una constante multiplicado por la variable o por la incógnita por dx, la solución de esto siempre va a ser la antiderivada de la función que tengo acá, como la función principal cuando estoy haciendo la sustitución, evaluado en nx y dividido por n, y todo esto más c. Y ya. ¿Qué estoy diciendo ahí? ¿O qué les estoy diciendo ahí? ¿Qué mentira les acabé de echar allí? Miren, la integral de e a la 5x por dx.
No es otra cosa. ¿Cuál es la antiderivada de e a la x? ¿Cuál es la E a la antiderivada de...? X. Es ella misma, ¿cierto? Entonces esto sería e a la 5x más e sobre 5 más e. Esa es la solución. Si yo hiciera lo mismo, pero le voy a cambiar la función, coseno de 5x, ¿cuál es la antiderivada del coseno? Es lo único que necesito saber. ¿Cuál es la antiderivada del coseno? Pues es el seno. Y entonces eso sería seno de 5x sobre 5 más c. Miren que cambió fue la función que yo les decía. Esta es la función importante. Miren que la cambié y lo que cambia es su antiderivada, pero lo otro sigue siendo igual. ¿Sí notan eso o no? ¿Sí lo notan? Si sí lo notan, entonces ¿cuál es la antiderivada de esto que está acá? Sería entonces seno de 3 a la x sobre 3. 3 a la x, no, 3x sobre 3 y ya. Eso es. Listo. Porque si entienden eso, muchachos, miren que es que esta es una AT o no. Entonces es muy fácil hacerla. Y entonces, miren que aquí vamos a derivar, aquí vamos a integrar, aquí tendría x a la 2, aquí tendría 2x, aquí tendría el 2, aquí tendría el 0. Por aquí, ¿a quién tendría? Es que por acá se vuelve muy difícil. Miren que acá tendría coseno de 3x. Pero ¿cuál es la integral de coseno de 3x? Pues la acabamos de hacer allá, es seno de 3x todo sobre 3. Y tengo que volverla a integrar. Recuerden que el 1/3 sale, entonces va a ser, recuerden que el 1/3 sale y voy a integrar al seno de 3x. ¿Y cuál es la antiderivada del seno de 3x? ¿Cuál es la antiderivada del seno? Menos coseno. Menos coseno. Entonces esto sería menos 1/3 del coseno de 3x sobre 3. ¿Sí lo ven? Entonces, para yo no estar haciendo esa integral varias veces, pues si yo aprendo esta forma de hacer la integral, pues entonces va a ser muy simple. Listo, pero miren lo que hay allá adentro. Cuidado, no se vayan a confundir, porque miren lo que hay acá adentro. La función que está acá adentro o lo que hay allá adentro es muy simple, es un n por x. Listo, o sea que no lo puedo hacer siempre. Ustedes no pueden guiarse con eso de que siempre lo van a poder hacer. Entonces, si yo resumo esto para que me quede bien ahí, esto no va a ser otra cosa que tener a menos coseno de 3x. Vamos a hacer esa tabla más grande que eso está quedando ahí como todo apeñuscado. Listo. Y como que si no tuviéramos tableros, listo. Vamos a hacerle un zoom a esto. Entonces, si yo hago ese zoom allí, esto va a ser x a la 2, y entonces aquí es el coseno de 3x, aquí va a ser 2x, aquí va a ser igual a, lo acabamos de hacer, seno de 3x sobre 3. Aquí va a ser 2, acá va a ser menos coseno de 3x sobre 9 y acá va a ser el 0 y acá entonces si yo vuelvo e integro eso, esto va a ser igual a menos seno de 3x sobre 27. Miren que como que eso se fue multiplicando. Entonces esto por esto, esto por esto, esto por esto. Con el signo más, menos, más, menos. ¿Listo? Y entonces si yo voy a hacer la integral de x a la 2 por el coseno de 3x por dx, eso no va a ser otra cosa que tener a x a la 2 sobre 3 por el coseno, perdón, por el seno de 3x. Menos, no más, porque menos por menos me da más, 2 por x, no menos, por el coseno de 3x, y menos, ahora sí, 2/27 del seno de 3x y todo esto más c. Y listo, ahí estaría. Pero miren que entonces hay que tener en cuenta esa derivada que está, esa integral que teníamos que hacer allí. Estamos con eso, muchachos. Miren qué montón de información les estoy dando hoy. Que hay un montón de información. Pero todo se basa Sí, en y el eso liate. como... ¿Cómo, Sí, qué cómo? pena. Y entonces, o sea, ya vimos la vaca, el liate, el hate y esta otra, ¿cuál sería esta última? No, no, no. Esta es el hate. Esta es el hate, pero hay que No, tener en en cuenta donde que... está el ejemplo que está en rojito.
Ah, esto de acá. No, esto es una cosa de sustitución. Esto de acá. Eso. Sí, Me estás diciendo sobre. sí, sí. Eso es algo de sustitución. Eso lo tienes que tener en cuenta desde la sustitución. Listo. Eso es un problema de sustitución. Listo. Sí, sí, Ok. gracias. Bueno, muchachos, ahora sí. Que me voy a ir a ver la carrera. No, mentiras. Voy a ir a poner a calentar más café, que se me está bajando la nota. Entonces, voy a poner a calentar más café. Entonces, subí pues, muchacho. Tratemos de hacer esta que está acá. Esperen. Esa, que está ahí. No, esa no. Esperen que todavía me falta otra. Es esta, la que quiero que hagan. Listo. Ahí, 5 minuticos. En 5 minuticos vuelvo y prendo el micrófono y la grabación y miramos a ver cuánto les dio. Inténtenlo hacer. No me decepcionen. Por favor, que alguien me diga, profe, yo nada más llegué hasta U es igual a tanto y tanto, pero por lo menos hagan algo, listo. No me vayan a decepcionar, que me va a poner muy triste. Listo. ¿Si fueron capaces? Profe, pues ahí más o menos. ¿Qué hiciste? Dime. Profe, no, pues yo puse que U era X. Y que debe... Espérame, Juli, espérame. U es igual a X y dB es igual al cosecante cuadrado de X por dx. Cosecante. Listo. ¿Cuánto te dio la U? Vamos bien. de U la de X. Ok. ¿Y cuánto te da el B? Menos cotangente de X. Pues, Muy qué bien. raro. Muy bien. Esta es amiga de nosotros. La cosecante al cuadrado es amiga de nosotros. ¿Listo? Esa es de las que están, esas 9 que están allá. ¿Listo? Entonces menos cotangente de X. Entonces hacemos la integral. Listo, hacemos la integral. Esto va a ser igual a ¿quién? A menos X por cotangente de X menos por fórmula menos cotangente de X por dx. Listo. Y si la simplificamos, entonces esto va a ser menos cotangente de X más la integral de cotangente de X por dx. Así, Juli. Profe, no sé, ya la verdad hasta ahí me trajo el río. Hasta aquí te trajo el río. Hasta aquí los trajo el río. Muy bien. Profe, pues yo haciéndola con profe. la otra fórmula que nos dio, pues también voy ¿Cuándo? hasta ahí. ¿Qué? Ah, ok, listo. Ya, listo. Vienes hasta Y me acá. dio, sí, pero al final me dio menos X por cotangente de X más logaritmo natural de X más C. No, No sé si estoy errado. no, ese X más, es el logaritmo natural de donde lo sacaste. Ese logaritmo natural sería lo que da el coseno de X sobre seno de Ah, pero es X. que esto no es esto no es coseno, esto es cotangente. Ah, ok. Y muchachos, miren, es que ustedes como se despiertan a las 9 para la clase, entonces no se dieron cuenta que al principio de la clase les metí algo, ¿cierto? Y les dije, guárdenlo, que estas son 2 nuevas amigas. Mírenlas, acá están. Cotangente de X es igual a ¿quién? Mírenla, acá está. Es amiga, esta ya es amiga. Bueno, apenas está entrando el combo, pero ya las deberían de considerar amigas estas dos. Listo, para que las tengan allí. Estamos. Entonces, o sea, sí la podíamos terminar. Yo sé que, pero muchachos, esto me pone muy contento. Que hayan llegado acá muy bien. Porque al fin y al cabo, pues acá era porque no nos habíamos dado cuenta ahorita lo que había dicho. Pero miren que esto es X por cotangente de X más logaritmo natural del seno de X más C. Y se acabó. Eso es todo. ¿Ya? Profe, pero le faltó el menos en cotangente de X. Es menos X cotangente de X. Sí. Gracias. Sí, así queda, ya. Listo, así queda. Miren que sí podemos hacerlas. Listo, miren que son fáciles de hacer. Lo que pasa es que tenemos que estar concentrados en el sentido de que
El profesor no nos puede estar colocando algo que no nos enseñó. ¿Cómo así esta de cotangente dónde la sacamos? Listo. Entonces, hay que estar atentos a eso, muchachos, porque yo no les voy a poner, y ustedes vieron en el examen que no les voy a poner nada que yo no les haya enseñado. Listo. Yo no les voy a poner, o sea, yo no me voy a poner a inventar cosas nuevas. Les voy a mostrar lo que les he enseñado. Es más, ¿vieron el regalo que les hice? Sí, se adelantó Navidad. Ajá. Con aguinaldo y todo estuvo ese examen y todo. Y con aguinaldo doble. Sí, profe, gracias. Sí, eso fue un aguinaldo doble. O sea que el que no se haya pillado ese detallito, pues grave. Porque en verdad eso fue un aguinaldo doble. Muchachos, miren esta. No, esa se las dejo de tarea. Listo. Porque esa ya más o menos la hicimos. Se las dejo de tarea. Miren esta. Ah, profe, nos mataste. ¿Cómo te atreves a poner eso? Listo. Vamos a hacer algo. Se las dejo para que ustedes la piensen. Listo. Y el lunes comenzamos con ella. ¿Estamos? Para que tengan más tiempecito de hacerlo, para que puedan ir a calentar el café ahora sí. Y entonces van haciendo ahí lo demás. ¿Estamos? No, profe. Any question? Sí, profe. Sí. Es que sí. What is your question?